Tras morir a los 78, abrí los ojos y me encontré de nuevo con 20. Con una segunda vida, decidí no tener nada más que ver con mi exesposa, Susan. Hasta ese día, mientras charlaba alegremente con un compañero de mi club, Susan, que no debería haber estado involucrada conmigo, apareció con el rostro sombrío. Susan, ¿es menor que tu nieta y vas tras ella? Yo. A las 7:20 de la mañana, terminé mi carrera matutina. Los otros 3 en mi dormitorio ya estaban levantados porque tenían clase a las 8 de la mañana. Le calculó la hora y dijo sorprendido: «Ja, ¿te gusta alguna chica? Llevas 2 meses corriendo por la mañana». En efecto, al principio, era el que más dormía en el dormitorio, pero hace 2 meses, de repente me volví excepcionalmente proactivo, levantándome a correr todos los días, dejando atónitos a los otros 3. Recogí mi ropa para ducharme antes de clase. Correr te llena de energía. No es que no quisiera dormir, pero mi cuerpo de 20 años albergaba el alma de uno de 78. Incluso mi reloj biológico seguía mis viejos hábitos, despertándome de forma natural sobre las 6. Así que decidí salir a correr. ¿Quién iba a pensar que hace 2 meses era claramente un hombre de 78 años? Tras fallecer en paz, me desperté y volví a tener 20. Al principio, también me daba sueño muy temprano por la noche, lo que me impedía concentrarme en las clases nocturnas. Por suerte, poco a poco fui cambiando eso, pero el madrugón se mantuvo, aunque no era malo. A las 7:40, los 4 del dormitorio, llegamos a la primera cafetería de la planta baja para desayunar. Estaba tomando mis gachas cuando Lito me dio un codazo de repente. Casi me las metió en la nariz. «Mira, tu diosa también invita al desayuno», me dijo Lee en voz baja. Al oír esto, los 3 seguimos con la mirada a la dirección que señalaba, como si estuviéramos en un entrenamiento militar. Era Susan. Su sudadera blanca con capucha era sencilla y sus vaqueros azules acentuaban sus piernas rectas y esbeltas. Ya poseía una belleza envidiable y unas proporciones excelentes. Incluso la ropa sencilla le quedaba excepcionalmente atractiva. Hacía cola lentamente con los auriculares puestos, revisando su teléfono. Parecía estar consultando información, y sostenía una botella de leche en la mano izquierda, tomando sorbos de vez en cuando. Fruncí los labios y aparté la mirada, incapaz de evitar corregir las palabras de Tao. Ya no es mi diosa. Ahora la miro como a una nieta. Shang se quedó atónito. «Sao, ¿por qué la insultas?» Estaba desconcertado. No, no lo estaba. Cuando fallecí, la nieta de mi Suexin era mayor que ella ahora. Y debido a la fuerza genética de su familia, incluso mi nieta se parecía un poco a ella. Así que, al ver a Suesen, de 20 años, me cuesta no pensar en mi nieta. Así es, Su Xin y Osamos marido y mujer. De esos matrimonios de negocios, todos son risas en la superficie, pero incompatibles por dentro. Nos desagradamos y discutimos toda la vida. Claro, jamás podría ganar una discusión con ella. Me admiro por cómo alguien con su nivel de competitividad y su caso terminal de profesionalismo empedernido pudo siquiera tener marido. La única vez que gané una discusión fue probablemente cuando me maldije, diciendo que moriría y sería libre antes que ella. Normalmente, era elocuente al replicarme. En ese momento, sin embargo, Susan abrió mucho los ojos y guardó silencio durante un buen rato, hasta que finalmente se puso roja y regresó a la habitación en silencio. No era tan despiadada como yo y no se atrevió a maldecirse. Como resultado, sus palabras se hicieron realidad y realmente morí antes que ella. Susan y yo tenemos un hijo, una hija, 2 nietos y una nieta, todos ya adultos. Cuando fallecí, todos estuvieron a mi lado, excepto esa Sue con ese acento despiadado. Pasé más de 50 años con ella y ni siquiera vino al hospital a verme una última vez cuando estaba en mi último aliento. Me pregunto cómo estará después de mi muerte. No importa. Si está bien o no, ya no es asunto mío. Cuando regresé tras renacer, fui a ver en secreto a Suexin, de 20 años. Por supuesto, no me reconoció. Nos rozamos, y ni siquiera me miró. Aunque estuve enamorado de ella durante todos mis años universitarios en mi vida anterior, logré que ignorara por completo mi existencia. Patéticamente tímida. Madre mía, miró hacia aquí. No pude evitar aconsejarle. Lee, ten cuidado con lo que dices. Madre mía, no pude evitar soltarlo. Hacía muchos años que no decía eso, pero me salió con tanta naturalidad cuando me encontré con Susan. ¿Qué le pasa a Susan? Parecía clavada en el sitio, completamente congelada,
con la mirada perdida en nuestra dirección. Incluso tenía los ojos ligeramente rojos. Sach-chan dijo, «Siento que va a llorar en cualquier momento». Al encontrarme con su mirada, mi corazón no pudo evitar temblar un poco, aunque estaba de acuerdo con lo que decía Saching. ¿Por qué lloraría sin motivo? Sobre todo siendo una figura importante en el campus y en un lugar tan público. «No sé si llorará o no», dijo Chin-yun, sacando un pañuelo y entregándoselo a Sach-chon, y luego tomando uno para él. «Pero sé que si no vamos a clase ahora, seremos nosotros los que lloremos». Le gritó, «¿Qué clase tan temprana?» Aparté la mirada, sin tiempo para pensarlo bien, y apenas recogí mis cosas y me fui con mis compañeros de piso. Por suerte, volví a mis años universitarios porque la experiencia de dirigir la empresa familiar durante tantos años ya estaba grabada en mi memoria, lo que me hacía sentir que dominaba lo aprendido en la universidad con facilidad. Si hubiera vuelto al instituto, probablemente no habría tenido nada que contar. Tras terminar las 2 primeras horas de estadística, los pocos que nos quedamos corrimos al aula desde la clase de pensamiento de Mao Zedong. Elegimos un asiento junto a la ventana de la tercera fila para poder ir rápidamente a la cafetería después de clase. La ventana de la derecha daba a la calle del campus, donde se veían hileras de árboles con hojas ya amarillentas. Era un curso público con 3 clases juntas, y el aula seguía estando escasamente llena incluso cuando el timbre estaba a punto de sonar. Le parecía haber recordado el tema de la cafetería y se acercó a mí, preguntándome, «¿Por qué ya no te gusta su cine?» Al oír su pregunta, finalmente aparté la mirada del paisaje que se extendía por la ventana. Recordé que Lee Tao me había preguntado antes, «¿Qué te gusta de su once?» He oído que ha rechazado a muchos chicos. ¿Qué respondí entonces? Escogí una razón simple y honesta por la que es guapa. Lea se quedó sin palabras al instante. Ser guapa no paga las cuentas. Dije, no paga las cuentas, pero está buena con arroz. Entonces, ¿por qué ya no me gusta Suesian?, insistió Lee. ¿Crees que ya no es guapa? No es eso. Aunque mi relación con ella no fue armoniosa en nuestro matrimonio, debo admitir que Suesian es guapísima en cada etapa de su vida. Pero recordando la vida que pasamos juntos en la vida anterior, cuando volví a ver a Suesian a los 20, me pregunté si viviríamos más cómodamente si no nos entrometiésemos esta vez. Lo pensé unos segundos y respondí, «Su corazón se ha endurecido y estoy reduciendo mis pérdidas a tiempo». No había una luz de luna blanca entre nosotros, ningún sentimiento persistente ni ninguna tercera persona. Era simplemente que a Suesian no le interesaba el romance. Su corazón era más duro que un diamante y más frío que un glaciar. Incapaz de abrirlo, incapaz de derretirlo. Lea soltó una carcajada. «¿Qué demonios? Un corazón se le du con cemento». Sonó el timbre de clase y una oleada de estudiantes entró con el eco del sonido. Levanté la vista hacia la puerta con indiferencia. En mi línea de visión, era fácil distinguir la alta figura de Suesian. Su mirada también recorrió la fila de asientos y finalmente se encontró con la mía. Pero al instante siguiente, su compañera de cuarto la arrastró hacia el fondo del aula. Giré ligeramente la cabeza para verla alejarse. La vi soltar la mano de su compañera y luego, lentamente, llevar las manos que sostenían un libro de texto a la espalda. ¿Qué era esta sensación confusa de ser joven y madura a la vez? Por un momento, sentí de verdad que era la Suecia mayor, poseída por un espíritu. El profesor en el escenario ya había empezado la clase, así que volví la cabeza y me concentré de nuevo. No fue hasta el descanso que cogí mi termo, abrí la tapa, soplé un par de veces y di pequeños sorbos. Lo había comprado hacía poco, y mis compañeros de dormitorio se burlaban de mí porque una universitaria llevaba un termo a todas partes. Con el rabillo del ojo, vi a alguien caminando hacia mi asiento, proyectando una sombra sobre mí. Levanté la vista, me temblaba la mano, y di un buen trago de agua caliente, quemándome la lengua. Intenté reprimir las ganas de sacar la lengua para refrescarla, y miré a la persona que tenía delante con una mezcla de fastidio y confusión. No entendía por qué Suesian estaba parada frente a mí, mirándome fijamente. Durante nuestros años universitarios, no habíamos interactuado en absoluto. Tenía la lengua un poco entumecida, así que le pregunté, «Compañera, ¿necesitas algo?» Los ojos de Susian parecieron destellar una pizca de decepción, pero la disimuló rápidamente. Bajó la mirada, sacó algo del bolsillo y lo puso sobre mi libro. «Se te cayó la tarjeta de comida». Las tarjetas de comida de nuestra escuela tienen información personal y fotos. Probablemente se me cayó con las prisas de esta mañana sin darme cuenta. Le di las gracias, pero no se fue.
Parecía esperar algo. Le dije con la mirada, «Compañera, ¿necesitas algo?» Sue X se mordió el labio y, en silencio, se dio la vuelta y se fue. «Vaya. Parece que no te cae bien. Tu actitud fue muy fría hace un momento», comentó Lea. Sentí que me sonrojaba y el corazón se me aceleraba, algo completamente diferente a cómo se debería reaccionar al ver a una diosa. «¿Qué? Cole?» No pude evitar refutar. «Fui claramente educado al agradecerlo». «Lea, ¿ese es el punto principal?» Guardé la tarjeta de la comida, me presioné la mano derecha contra el pecho izquierdo y sentí que el corazón me latía más rápido de lo habitual. Es imposible no reaccionar por completo. Es la persona que me gusta desde mi juventud. Alguien a quien he acompañado toda mi vida. Incluso si volviera a los 20 años, solo estuvimos separados 2 meses. Pero he vivido más de 70 años y he luchado en el mundo empresarial durante tanto tiempo. ¿Cómo podría dejar que una chica de 20 años viera mis verdaderas emociones? Antes, si no hubiera ido deliberadamente a lugares que Susan visitaba a menudo, difícilmente la habría visto fuera de las clases públicas. Pero ahora, sin ese pensamiento en mente, me resulta aún más fácil encontrarme con ella. Esta mañana, como de costumbre, fui al patio de recreo y ya había algunos estudiantes corriendo en la pista de goma. Coloqué mi termo en su lugar habitual, solo para encontrarme con uno nuevo. ¡Qué extraño! Sinceramente, si no hubiera desarrollado el hábito de llevar un termo para agua caliente después de darme la vuelta, a los 30, a los 20, en mi juventud, debería haber estado bebiendo refresco en lugar de té de bayas de goji. Tras un breve momento de reflexión, me puse los auriculares Bluetooth y empecé a correr por la mañana. Apenas había empezado a correr en la pista y apenas había dado una vuelta, una figura blanca pasó como un rayo a mi lado. Me fijé bien en su espalda. ¿No oía su Shinsher? Durante la universidad, no recuerdo cuántas veces la había mirado fijamente. No la confundiría. ¿Pero cómo podía estar corriendo aquí? Aunque Suesion también tenía la costumbre de correr por la mañana. Lo cierto es que desarrollamos esta costumbre juntos después de casarnos. Poco después de nuestra boda, mis padres se quedaron en casa un tiempo y nos obligaban a madrugar todos los días para correr y hacer ejercicio. Al principio, era demasiado, pero luego nos enamoramos de la sensación de correr. Así que, incluso después de que mis padres se fueran, seguimos corriendo por la mañana. Claro que ella siempre se quejaba de que yo corría demasiado rápido y yo de que ella era demasiado lenta. No fue hasta que, ya mayor y sin poder correr, dejamos de correr y comenzamos a caminar, una delante de la otra, separadas por 2 metros. Y ahora supongo que no podía dormir y decidió hacerlo por capricho. No le di muchas vueltas y seguí corriendo. Después de dar 6 vueltas, finalmente salí de la pista un poco sin aliento y caminé lentamente hacia donde había dejado mi termo. Abrí la tapa y esperé a que mi respiración se estabilizara antes de tomar un sorbo. La dueña del otro termo también regresó. Mi mirada se desvió de los delgados y rubios dedos que sostenían el termo frente a su cara. A mí. La observé y ella me observó. Ambas en silencio. Sentí que mis labios se contraían ligeramente. ¿Era su ex? Estoy hechizada. ¿Dónde estaba su adorado americano helado? ¿Por qué también usaba un termo? Recordé cuando empecé a preocuparme por la salud a los 30. Se burló para mostrar su desdén. Solo dije, cuando estés en una cama de hospital en el futuro, me transmitiré en vivo entusiasmada por ti, dijo con desprecio. Estás segura de que estará entusiasmada y no saltando como una ardilla. Pero al día siguiente, vi su termo nuevo y no pude resistirme a burlarme de ella. ¿No lo menosprecias? Simplemente frunció los labios. Para tener la fuerza para darle un toque a esa ardilla tuya en el futuro, vale la pena esperar con ilusión este asunto de la salud. Recordar el pasado me hacía picar los dientes de odio. Lamentaba que mi espíritu de lucha siempre hubiera sido demasiado débil. Al coger mi termo y rodearla, no me di cuenta de algo hasta que llegué al dormitorio y la rodeé. Justo ahora, Susan parecía haber dado 2 pasos hacia mí, y yo, absorto en mis pensamientos, la rodeé inconscientemente y luego me fui. ¿Qué importa? La rodeé. ¿Y qué? Hoy es jueves y solo tenemos 2 clases a las 10 de la mañana. La escuela no programa clases por la tarde para que los estudiantes puedan participar en las actividades del club. Cuando era estudiante de primer año, solo me uní a una asociación de lenguaje de señas, pero después de ir un par de veces, perdí el interés y no seguí. Así que suelo pasar este tiempo en la biblioteca. La Asociación de Fotografía de Lea está organizando una excursión al parque de la montaña Jinmin, detrás de la escuela.
esta semana y me preguntó si me interesaba unirme. Pensé que no tenía nada que hacer, así que acepté. La forma más rápida de llegar al parque es cruzar la montaña que hay detrás de la escuela. La montaña que hay detrás no es alta ni tiene pendiente pronunciada. Hay un sendero sinuoso para caminar. Al final, todos decidieron ir caminando por la montaña trasera. Cuando vi a Suesin cerrando el grupo, recordé que también era miembro de la Asociación de Fotografía y que era muy buena con la fotografía. Una vez encontré su portafolio en el estudio, pero nunca me tomó fotos. Lee no tiene mucha resistencia y poco a poco nos quedamos atrás, desde la mitad del grupo hasta casi el final. Lee, se te han desatado los cordones otra vez. Hoy lleva, fruncido. No sabía qué estaba pensando. Dijo, llamándome. ¿Te conviene agregarte al chat de WeChat? La línea era exactamente igual que cuando tuvimos nuestra primera cita a ciegas. Parecía estar cumpliendo una obligación. Incluso la curva de sus labios era una fachada perfectamente calibrada. Señor Xiao, te conviene agregarte a WeChat. Pero la expresión en sus ojos era diferente a la de entonces, con una emoción que no entendía del todo arremolinándose en sus profundidades. Lo siento, sonreí. En realidad, no. Después de eso, Suesi mantuvo una expresión sombría durante el resto del evento. Los demás compañeros no se atrevieron a acercarse a ella, pero yo conocía esa expresión. La había visto muchas veces en los últimos 50 años. Lo único que no entendía era por qué de repente se le había ocurrido preguntarme por WeChat. «Oh, Saoe, tú también estás aquí». Una voz interrumpió mis pensamientos. Todos ya estaban libres para socializar, y vi como una figura familiar a la que no había visto en años se acercaba a mí. Era mi compañera de secundaria, Lane. Era un año menor que Suesin y yo íbamos al mismo instituto y nos conocimos en la asociación de estudiantes. Más tarde, entró en la misma universidad y nos encontrábamos de vez en cuando en el campus. Después de graduarse, la empresa de su padre y la de SX tenían tratos comerciales, así que era una amiga en común que nos conectaba bastante con Suesin. Sonreí y la saludé. «Junior, qué coincidencia». Vine con mi compañera de piso. Señalé a Lee Tao, que estaba ocupado. «Fotos de ella». Lean asintió y luego hizo una petición. «Necesito una modelo. ¿Puede ser una para mí?» Pensé en cómo seguía soltera, aferrándose firmemente a su estatus de soltero de diamantes, y no pude evitar bromear. «Junior, no necesitas una modelo. Necesitas un novio. No estés sola para siempre». Lean estaba un poco aturdida. ¿Cómo pudo salir tan mal la conversación? Abrió la boca para decir algo, pero la interrumpió una voz fría detrás de mí. «¿Qué? Es más joven que tu nieta, y aún así la coquetearías». «¿Mi Liz?» Miré a mi alrededor y encontré a Suesin parada detrás de mí como un fantasma. No sé cuándo llegó y lo más impactante fue lo que acababa de decir. Con una expresión sombría, me agarró de la muñeca y me arrastró hacia una zona menos concurrida. No me resistí. Simplemente la seguí mientras intentaba aclarar la situación. ¿Podría ser esta la antigua Suesin? Pero solo volví a tener 20 años porque morí. ¿Ella también estaba muerta? No pudo haber muerto solo 2 meses después de mí, ¿verdad? Pero si no fuera la vieja Suesin, ¿cómo diría algo así la Suesin de 20 años? Bueno, no lo entiendo. No lo intentaré. Sue X y solo soltó mi mano y se acercó cuando llegamos a un lugar desierto con una frustración familiar en sus ojos. «Hey, ¿Paviltas? ¿Por qué las palabras acusadoras son lo primero que dices? ¿Dónde están tus modales? Lee Yin solo tiene 21 años. Tu nieta mayor tiene 22. Abrí los ojos de par en par. Maldita sea. De verdad es esa vieja Suesian. ¿Cómo terminó aquí en lugar de vivir una buena vida? ¿Y de qué tonterías está hablando? No pude evitar replicar. Solo tengo 20 años. Su 100 S.E. Burlow. Edad 20. Mentalidad 78. Yo. La boca de Suesian era tan molesta como lo fue en mi vida pasada, balbuceando sin parar. Con razón me ignoraste. Debería ser la cabeza a estas alturas. Estabas loca por mí, pero supongo que te aburriste y quisiste cambiar de tema. Espera, dije, ruborizándome y alzando la voz para disimular la culpa. ¿Cuándo estuve loca por ti? ¿Acaso no? ¿Y cómo encontraste una caja entre mis pertenencias con una foto torcida de la graduación, hecha pasar por una foto mía, y que decía, 4º año de gustarme, en el reverso? Me quedé sin palabras. Hice una tontería en aquel entonces. Solo quería guardar un recuerdo de mi amor no correspondido que nunca floreció.
Enfermé gravemente en ese momento y me hospitalizaron antes de poder destruir la foto. Más tarde, pensé que incluso si ella descubría este secreto, definitivamente sería después de mi muerte. No importaría entonces. No tendría que enfrentarme a ella. No tendría que preocuparme porque se rieran de mí. ¿Quién hubiera pensado que las cosas se desarrollarían así después de mi muerte? ¡Qué vergüenza! Me serené intentando controlar la voz. Tonterías de jóvenes que no hicieron estupideces. Cosas de cuando eran jóvenes. Para evitar que le diera vueltas a esta vieja historia, cambié de tema proactivamente. ¿Cómo es que ahora eres como yo? ¿Estás muerta? ¿Tuviste un accidente? Maldita sea. Los tesoros de mi familia han perdido a 2 parientes en 2 meses. Al oír mi pregunta, los ojos de Suecian parpadearon. A diferencia de su aluvión de palabras de hace un momento, estaba tan callada como una codorniz. Sabía que si no quería hablar, no había manera de obligarla. Fruncí el ceño y cambié la pregunta de nuevo. ¿Cómo supiste que era yo? Esta pregunta era obviamente más fácil de responder. Sonrió con desprecio. Tu hábito de correr por las mañanas, tu termo siempre presente, tu forma de atar los cordones, y Lane, ese ingenuo simplón. Todas esas son cosas que surgieron después de que te casaste conmigo. ¿Yo? Bueno, recuerda los detalles con bastante claridad. ¿Yo? ¿Cuándo llegaste? Suesin respondió. La noche antes de encontrarme contigo en la cafetería esa mañana, estaba mirando tu horario de clases. Las anomalías en el comportamiento de Suesin desde ese día me pasaron por la mente. No era ajeno a ellas, pero en ese momento no podía relacionarlas con la posibilidad de que ella también hubiera regresado a ese periodo. Debo decir, qué pecado. De verdad que es un pecado. No es que solo yo pueda renacer y Suesin no. ¿Pero no podrían arreglar que ella renaciera en una fase diferente? Simplemente no conmigo al mismo tiempo. Suesin me pidió que la agregara a WeChat. Me negué rotundamente. No lo entendía e insistió en saber por qué. Suspiré y dije con seriedad, Suex, ¿no lo has pensado? Ya que estamos reiniciando nuestras vidas, podemos tomar decisiones diferentes a las de la vida anterior, como elegir no involucrarnos en la vida del otro. Al oír esto, el cuerpo de Suesin se tensó e incluso su expresión se congeló. Antes de que nos juntáramos en amor y termináramos discutiendo toda la vida, claramente no lo somos. Parejas adecuadas el uno para el otro. Quizás tengamos mejores resultados si nos separamos. ¿No es cierto? Después de terminar de hablar, asentí levemente y me preparé para irme. Pero me agarró la muñeca en cuanto me giré. El calor de su palma recorrió nuestra piel al rozarse y mis dedos se curvaron ligeramente. Susie Moreau. Sus ojos parecían humedecerse e incluso su tono parecía contener agravio. Pero cuando me gustaste, ni siquiera sabía de tu existencia. Tu gusto mientras yo no sabía nada solo duró 4 años. Después del matrimonio, siempre me odiaste. Su voz se volvió casi un murmullo. Deja de gustarme. Conviértete en odio. Es lo mismo. Suesin la soltó lentamente. Al verla tan perdida, sentí un leve dolor agudo en el corazón. Mis pies parecían clavados en el suelo. Incapaz de moverme. Vi. Sus hombros se desplomaron como si todo su cuerpo hubiera perdido el soporte. Alguien que siempre había sido tan orgulloso ahora parecía tan abatido y desgarrador. Quería abrir la boca para explicarlo, pero sentía que cuanto más decía, más complicada se volvería la relación. Quizás así era más fácil cortar lazos de verdad. Me quedé quieto un momento y finalmente me di la vuelta para irme. No volví a ver a Suesin. Durante bastante tiempo después de eso, parecía haber hecho lo que le dije y ya no aparecía en mi vida. Pero sin duda eso no significaba faltar ni siquiera a clases públicas. Realmente no tenía miedo de fracasar. Me sentí impotente, pero solo podía dejarlo estar y cada uno viviría bien su vida. El tiempo transcurrió silenciosamente hacia el final del año, y nuestra ciudad dio la bienvenida a la primera nevada el día de Navidad. Los copos de nieve cayeron ligeros y elegantes, a juego con la alegre atmósfera navideña, añadiendo un toque de romance especial a la noche. Mi compañera de piso y yo regresamos de un paseo al aire libre, y una fina capa de nieve ya cubría el camino de la escuela con muchas huellas desordenadas. No pude evitar recordar un invierno después de nuestra boda, cuando la nieve era aún más espesa que ahora y nuestras 2 familias habían quedado en cenar juntas porque el hotel no estaba lejos de casa. Suesin y yo fuimos andando. No toleraba mucho el alcohol, pero el ambiente era tan bueno esa noche que no pude evitar tomarme unas copas de más. Para cuando terminaron de cenar y todos se iban a casa, apenas podía mantenerme en pie y me apoyaba por completo en Suesin.
Para demostrarle que no estaba borracho, la aparté con terquedad y le dije que caminaría en línea recta para demostrárselo. Apenas había dado unos pasos cuando me torcí el tobillo. Suesin solo pudo ayudarme a llegar a casa con una expresión sombría. El viaje no era largo, pero me apoyé en su delgada figura, saboreando cada segundo. A la izquierda de la calle había tiendas deslumbrantes con luces de neón parpadeantes y un bullicio de actividad. A la derecha, unas farolas emitían una luz cálida que iluminaba discretamente nuestro camino a casa. Suesin me sostuvo, dejando una hilera de huellas en la nieve. Su hombro me dio tanta paz mental y apreté mi cara contra su cálido cuello, sintiéndome un poco somnoliento. Sue X en su historia. Ser un ser humano decente. Me cuesta sostenerte y me estás congelando con tu cara. Algo aterrizó en mi cara y se derritió, fresco y refrescante. Miré al cielo nocturno donde caían copos de nieve. Ignoré sus palabras y solo dije distraídamente, Suxin, está nevando. Entonces, ¿puedes no beber la próxima vez? ¿Cuántos tobillos tienes que torcerte? Rey, cuando la nieve se agrave, te convertirás en una viejecita. Yo también me convertiré en un anciano. Eso sería como caminar juntos de la juventud a la vejez. Su Exxon S.E. Burlow. Este tramo de camino, puedo terminarlo antes de que la nieve se agrave más. Yo, ¿es esta mujer alérgica al romance? Pensándolo bien, podría considerarse que mi deseo se hizo realidad, y Suesion y yo realmente envejecimos juntos. Al llegar al dormitorio, encontramos una multitud reunida. Letobo, entusiasmado, nos atrajo a los tres hacia la multitud, queriendo ser el centro de atención de los chismes. Al instante, sentí una sacudida y una sensación de odio se apoderó de mi corazón. ¿Cómo pude haberlo olvidado? En mi vida pasada, experimenté una vergüenza pública al ser confesada públicamente por una chica de la misma escuela. Para quienes se aman mutuamente, ese es, naturalmente, un recuerdo precioso y conmovedor. Pero para mí, que ya había rechazado claramente a la otra persona, esta confesión pública me resultó muy vergonzosa e incluso me sentí ofendida. Ella solo se conmovió consigo misma, pero me puso en una situación difícil. Si no quería ir en contra de mi voluntad para aceptarla, tendría que soportar a algunas personas que se mantenían moralmente superiores y me chantajeaban moralmente. Se abrió un camino entre la multitud y vi con claridad la misma escena de confesión que en mi vida pasada. La otra persona había dispuesto velas en forma de corazón y sostenía un ramo de rosas en el centro. Sus ojos se iluminaron al verme aparecer, pero no pude evitar querer maldecir. Esa persona se acercó rápidamente a mí, felizmente queriendo tomar mi mano, pero fruncí el ceño en resistencia y retrocedí 2 pasos. Su sonrisa vaciló y rápidamente me puso las rosas en las manos. Y me gastas mucho. ¿Quieres ser mi novio? En cuanto salió la confesión, estallaron vítores a nuestro alrededor. Mi compañera de piso vio mi expresión y supo que no estaba dispuesta, dispersando rápidamente la multitud a nuestro alrededor. ¿De qué están gritando todos? Están gritando que si tan fuerte. ¿Por qué no vas a estar con él? Un atisbo de súplica apareció en los ojos de la chica y gritó mi nombre con terquedad. Joe. Justo cuando estaba a punto de negarme en serio, una mano cálida y fuerte envolvió la mía. Jarlath Beza. Era Suesin con una chaqueta blanca de plumas. En ese momento, carecía de la fría indiferencia que otros veían en ella. En cambio, miraba aisladamente a la chica que se me confesaba, como si quisiera destrozarla. Piérdete, no lo vuelvas a molestar. La chica replicó, reacia a dar marcha atrás. ¿Quién eres? ¿Por qué debería perderme? Suesin levantó mi mano, que sostenía, y dijo con los dientes apretados, palabra por palabra, es mi novio. Tenemos hijos. Tenemos nietos. Todos. Oh, no. Esta belleza, una vez famosa, ha sufrido algún tipo de colapso mental. Me estremecí, olvidando por completo mi ira, simplemente mirándola con horror. Susan, ¿acaso oyes lo que dices? ¿De verdad te has vuelto loca? Eres un alma tan vieja, y te estás poniendo tan nerviosa por una niña pequeña. Mi visión se nubló. Solo quería que el mundo se acabara. Rápidamente tiré de la mano de Suesin, indicándole que dejara de decir cosas tan impactantes. Suesin me miró, respiró hondo y añadió lentamente. O sea, ya tendremos más adelante. Falsa alarma. Falsa alarma. Sigue diciendo que mi compañera de piso me miró con una mirada significativa y negué con la cabeza con fuerza. No soy yo. No lo voy a hacer. No te hagas ilusiones.
No sé qué provocó a Suesin, pero después de esa noche volvió a aparecer frente a mí con frecuencia. No podía agregarme en WeChat, así que de alguna manera encontró mi número de teléfono. Me enviaba mensajes de texto de vez en cuando, sin importarle si le respondía o no, simplemente los enviaba con gusto. También tenía mi horario de clases, así que cuando no tenía clase, le gustaba venir a mis clases conmigo, y no podía deshacerme de ella. Al final, simplemente la ignoré, dejándola hacer lo que quisiera, pensando que después de un tiempo, este joven maestro se aburriría y se rendiría. Entre las miradas cada vez más ambiguas de mi compañera de piso, las explicaciones eran como pedos en el viento. Así que dejé de molestarme en dar explicaciones. Esta indulgencia duró más de medio mes. Terminamos nuestros exámenes finales y comenzamos nuestras vacaciones de invierno para volver a casa para el año nuevo. Nuestras casas no estaban en la misma ciudad. Tardaría 2 horas y media en avión y media hora en autobús para volver. El camino de Suexin a casa era el mismo que el mío, así que me siguió descaradamente todo el camino. Sentí un gran cambio en ella en comparación con la vida anterior, pero no entendía por qué se aferraba tanto a mí ahora. Tal vez no sentía un sentido de pertenencia en este mundo renacido y se sentía incómoda. Así que en el autobús le dije seriamente a la que estaba, sentada a mi lado: Sue, hemos vuelto de verdad. Este no es solo mi mundo, también es el tuyo. Debes hacer lo que quieras, lo que debas hacer. No tienes que girar a mi alrededor todo el tiempo. Hubo un momento de silencio. Todavía no lo entiendes. Su ex-amoro me miró con sus ojos oscuros, un poco preocupada y confundida. ¿Cuánto más obvia tengo que ser para que sepas que no quiero convertirme en una extraña contigo? No quiero que mi vida sea sin tu participación. Aunque discutamos todo el tiempo como en la vida anterior, no quiero dejarte ir. Nunca quise construir una conexión emocional con nadie porque quería seguir escuchando, porque esta era la primera vez que Suesin se revelaba ante mí. Sentí que me acercaba lentamente a lo más profundo de mi corazón, pero al instante siguiente, solo oí un grito seguido de un temblor violento. Antes de que pudiera reaccionar, Suesin ya había saltado frente a mí y me abrazó con fuerza. La inclinación del autobús hizo que maletas de todos los tamaños cayeran de los portaequipajes superiores, algunas golpeando a Suesin. Solo oí un gemido ahogado. Finalmente, el temblor cesó, pero el interior del autobús seguía lleno de una cacofonía de sonidos. Abrí los ojos y solo vi oscuridad. No pude reprimir el miedo en mi corazón y grité el nombre de Suesin. Sabía que estaba a mi lado, pero estaba aterrorizada porque no podía verla. Sentía la muñeca como si me la hubieran cortado con un cristal roto, latiendo levemente, y había un líquido pegajoso. Después de un rato, sentí que la persona que estaba encima de mí se movía como si soportara un dolor inmenso. Me tranquilizó con dulzura. Estoy bien. Al oír la voz familiar, las lágrimas me corrieron por la cara. Le pregunté con voz de caballo: ¿Cómo estás? ¿Estás herida? Estoy bien. Jadeó levemente y entonces sentí un suave beso en la coronilla. No te preocupes. Extendí la mano en la oscuridad para intentar tocarle la cara, pero cuando le toqué la nuca, tenía la palma húmeda. Susan. Me temblaban las manos. Está sangrando mucho. Se oía mucho ruido fuera del autobús. Oí vagamente a la gente intentando rescatarnos. Parecía que el autobús se había derrumbado repentinamente durante el trayecto y la mitad de la carrocería se había hundido. Suesin y yo estábamos sentados en la primera fila, así que nos afectamos más. Si no te quejas, no me dolerá tanto. Me abrazó débilmente con un brazo, como si usara todas sus fuerzas para consolarme. ¿En serio? Así que no llores. De acuerdo. Me mordí el labio inferior con fuerza, reprimiendo desesperadamente los sollozos, aferrándome a su ropa con fuerza. Preguntó en voz baja: ¿Te duele algo? No dejaba de hormiguearme la nariz. Temía que mi voz delatara mis emociones, así que quise hacer una pausa antes de respondiendo. Suexin no escuchó mi respuesta inmediata y su voz se tornó ansiosa. ¿Estás herida? ¿Dónde te has herido? Movió el cuerpo, intentando controlarme con la mano, pero parecía haberse torcido algo y jadeó de dolor. Sentí su ansiedad y dije con voz de caballo: Estoy bien, no te muevas. Más lágrimas fluyeron. ¿Por qué fuiste tan tonto? Protegiéndome. Suexin incluso logró reírse entre dientes en ese momento. ¿Y si te asusté, viejo? Tras un momento de silencio, su voz volvió a sonar, llena de sollozos. Si te matara del susto,
Me temo que no tendría la misma suerte de volver a encontrarte. Cuando desperté en el hospital, mis padres ya estaban esperando junto a mi cama. Básicamente solo tenía moretones y cortes por los cristales rotos, pero no eran graves y ya estaban vendados. Después de haber vivido una escena tan aterradora y luego ver a mis padres, que habían fallecido hace muchos años, de pie frente a mí con tanto realismo en ese momento. En el momento en que los vi, me hormigueó la nariz y se me llenaron los ojos de lágrimas. Mamá y papá me consolaron. Está bien, hijo, estás bien ahora. Recordé a Susan y les pregunté con voz de caballo, ¿dónde está Susan? Mamá y papá se quedaron atónitos por un momento y preguntaron, ¿quién es Susan? Me di cuenta de que no conocían a Susan en ese momento. Así que, con ansiedad, intenté levantarme de la cama para preguntarle a la enfermera. Al ver esto, mi madre me ayudó rápidamente. Hijo, ¿a dónde vas? Respondí con urgencia. La chica que regresó conmigo. Me protegió cuando ocurrió el accidente. Más tarde, la enfermera me dijo que a Susan la habían asignado a otra habitación individual, 5 habitaciones más allá de la mía. Como mis heridas no eran graves, mis padres no me impidieron buscarla. Simplemente me siguieron para cuidarme. Cuando llegué a la habitación de Susan en el hospital, la enfermera estaba quitándole el viejo botero Ford y poniéndose uno nuevo. Vi que el padre de Susan también estaba en la habitación. Entré inconscientemente y grité, «Papá». El padre de Susan se giró y me miró con expresión confusa. Mis padres también me cuestionaron. Casi al instante en que la palabra salió de mi boca, me di cuenta de dónde me equivoqué, pero solo pude sonrojarme torpemente y corregirme. Tío, hola. Soy Joy, compañera de clase de Susan. Estoy aquí para verla. El padre de Susan miró la bata que llevaba puesta y entonces se dio cuenta. Tú, X y Sin estaban en ese autobús. Asentí porque Susan me había protegido, evitando que me lastimara más gravemente. Mis padres, llenos de gratitud, comenzaron a charlar con el padre de Susan mientras yo permanecía a su lado. Estaba gravemente herida. Había sido golpeada con objetos pesados varias veces, además de algunas abrasiones. Tenía una lesión en la nuca y 2 costillas rotas. No se había despertado desde que ingresó en el hospital. No fue hasta la madrugada del tercer día que el padre de Susan, incapaz, para no despertarme, me fui a casa de descansar. Una cuidadora contratada también dormía profundamente cerca. No podía dormir, así que fui en silencio a la habitación de Susan para verla de nuevo. Poco después, la vi despertarse lentamente. La habitación estaba oscura, pero la luz de las farolas la iluminaba, aportando algo de luz. Tras despertar, Susan me miró fijamente unos segundos y luego sonrió, con una dulzura desbordante en sus ojos. Solté la mano que sostenía, me levanté, le serví un vaso de agua tibia y se lo di. ¿Cómo te sientes? Negó con la cabeza, indicando que estaba bien, pero seguía sonriendo, mirándome fijamente. ¿De qué sonríes? Los labios de Susan se curvaron ligeramente, su voz un poco, pero no pudo ocultar la alegría en su corazón. Nunca ha habido un momento como despertar y tenerte aquí a mi lado que me haga sentir más tranquila. Era la primera vez que oía a su XYN decir algo así. Esto, como una confesión para mí. En ese instante, me sentí como una niña inocente experimentando su primer amor y me sonrojé sin control. Cuando falleciste, sentí que el mundo estaba tan silencioso que parecía que no podía oír nada. Me detuve un momento. Eso era algo que desconocía de la vida de Susan sola después de mi fallecimiento. Sentía que la vida se había vuelto tan aburrida, simplemente sentada sin comprender todo el día, mirando las cosas que dejaste atrás. ¿Has oído hablar del destino del pato mandarín? Lo he oído para las parejas con destino del pato mandarín. Si uno de ellos muere, el otro tampoco vivirá mucho. La mano de Susan cubrió el dorso de la mía y de ellos muere. El otro tampoco vivirá mucho. La mano de Susan cubrió el dorso de la mía y soltó una suave risa. Yo también parezco así. Mi cuerpo estaba claramente bien. Pero 2 meses después, me acosté en el borde de la cama donde siempre dormías y te seguí. Sollocé. Mi mente se llenó de imágenes de la espalda solitaria de la anciana Susan. Jailak Beza. Lejos. ¿Por qué no quisiste verme una última vez entonces? Susan reveló una sonrisa radiante. Siempre sentí que si no te veía, te enojarías tanto que no estarías dispuesta a irte así. Pero aún así me dejaste. Me sentí un poco impotente. Eso no era algo que pudiera controlar. Si Llama me quería muerta a medianoche,
¿Podría insistir en vivir hasta el amanecer? En el momento en que confirmé que había renacido y regresado a la edad de 20 años, quise encontrarte con ansias. Pero cuando te vi al día siguiente, ya sea en la cafetería o en el aula, no tuviste ninguna reacción especial. Estaba un poco decepcionada. Parecía que no habías regresado a la edad de 20 años como yo. Pero pronto noté algunas de tus acciones que me hicieron sospechar que fingías deliberadamente no reconocerme. No planeaba revelar todo tan rápido ese día, pero cuando te vi actuando como una extraña para mí, riendo y charlando con otros, mi corazón se bloqueó, se sofocó. Quería desesperadamente romper. Quita tu fachada para demostrar que había una conexión entre nosotros. Pero ese día le dije, no deberíamos involucrarnos en la vida del otro. Al darme cuenta de que no querías involucrarte conmigo en esta vida, consideré sinceramente hacer lo que quisieras. Pero yo hizo una pausa. No creo que pueda volver a sentirme indiferente como antes. Aquella noche de Navidad, cuando recibiste una confesión, finalmente comprendí que, como no podía dejarte ir, solo podía intentar aferrarme a ti. Al darse cuenta de que había permanecido en silencio, me sacudió el dedo suavemente. Oye, he dicho tanto. Deberías al menos darme una respuesta. ¿No? ¿Qué reacción debería dar? ¿Quieres un poco más de agua? Pregunté. Sushina abrió los ojos con fastidio. Eso es todo, dije semanalmente. El giro de la trama es demasiado grande. Aún no lo he resuelto. Su 11, por dentro. Nunca quise tocar el amor ni las relaciones, y definitivamente no quería desarrollar vínculos emocionales con nadie. ¿Sabes? Mis padres se divorciaron hace mucho tiempo. Los vi enamorados, y también los vi resentidos después de que el amor se desvaneciera. En ese momento, sentí que los corazones de las personas son los más volubles. No puedes controlar cuando aman profundamente y cuando dejan de amar. Por eso, no tocar el amor es la forma más fácil y también la más probable de evitar el dolor. Un matrimonio de negocios es bueno. No hay necesidad de entregar tu corazón, pero ambos podemos maximizar nuestros intereses. Conocerte también es bueno. El desagrado que me mostraste me quitó una carga, permitiéndome relajarme, interactuar contigo e incluso liberar mis diversas emociones sin preocupaciones. Tuvimos hijos como tú. Más tarde, los niños crecieron, formaron sus propias familias y tuvieron sus propios hijos. Realmente sentí que había vivido una vida tranquila y satisfactoria. Todo se desarrollaba como lo había imaginado, excepto que hizo una pausa de varios segundos antes de volver a hablar. Nunca pensé que un día te irías antes que yo. Que estuvieras en mi vida se sentía tan natural como respirar. He discutido y discutido contigo toda mi vida, pero realmente nunca quise separarme de ti. Admito que no sé amar, pero si pudiera hacerlo de nuevo, quiero aprender bien. ¿Te parece bien? Después de decir eso, Suesin dejó de hablar, simplemente mirándome en silencio. Sabía que esperaba mi respuesta. Tras un largo silencio, finalmente hablé despacio. El día que dijiste que me gustaba solo duró 4 años. Eso no es cierto. Suesin, sonreí. Te amé la mayor parte de mi vida. Conociendo tu aversión al amor y entendiendo que si seguía mi corazón y te trataba bien abiertamente, solo te alejaría más. Cada vez que, sin querer, revelaba mi preocupación, hacía que tu sensible corazón se pusiera nervioso. Lo pensé durante mucho tiempo, y parecía que hacerte creer que no te amaba era lo más cómodo para ti. En realidad, somos iguales. Oculté mi preocupación con un fingido desdén diario. Ella ocultó su ternura en cada farol. Tengo la misma sensación que Suesin. La vida en la vida anterior fue bastante buena comparada con la de otros que solo vieron su lado excelente pero frío. Ella me mostró más de su personalidad con emociones intensas. Y esa fue una completa Suexion. Yo siento que, aunque no entré en el corazón de Suexon, nadie más nos distanció. Ella me dio hijos y creó una familia completa. Y yo permanecí a su lado hasta el final de mi vida. La razón por la que dije que ya no deberíamos involucrarnos en la vida del otro es porque siento que no logré abrirte el corazón de verdad en nuestra vida pasada. Quizás sin mí en esta vida, conozcas a alguien más adecuado, alguien que cambie tu perspectiva sobre el amor y te haga más feliz. Pero Sao Esuxin dijo suavemente, ya me has cambiado sin darte cuenta durante esos largos años de compañía. Al escuchar esto, no pude evitar reír y dejé de discutir con ella. De acuerdo, la vida es larga y corta. En un abrir y cerrar de ojos, he estado con Suesin toda la vida. Crecí en el amor y entiendo que el amor se trata de dar, comprender y acompañar.
Suesin careció de amor durante su infancia y no sabía cómo amar a los demás. Mirando hacia atrás ahora, parece que el amor de Suesin no fue necesariamente más superficial que la mía. Solo éramos una divina y una madura tardía. Si de verdad no renaciera y fuera una veinteañera normal, ¿qué harías? Respondió Suesin sin dudarlo. Chase sit atrapo gano. Fruncí el ceño con disgusto. Tiene 78 años, replicó Suesin. Es solo el estado mental. ¿Entiendes el estado mental? Puedes pensar en él como maduro y estable. Mi edad real es solo 20 años. ¿No somos una gran pareja? Recordé lo que me regañó ese día. Yo, TSH, jugando con doble moral como una profesional. De acuerdo. De repente recordé la primera vez que visité a Suesin en el hospital y dije un poco avergonzada. Vi a tu padre y solté, papá, sin pensar, y mis padres estaban justo detrás de mí. Debieron haber malinterpretado después de eso, después de oírme. Suesin se rió un buen rato, calmándose solo un poco cuando le empezó a doler el pecho. Luciendo me miró con una sonrisa. ¿Sigue siendo un malentendido? Me quedé atónito unos segundos antes de inclinarme y besarle la frente. No, ya no. Las vacaciones de invierno solo duraron un mes. Tras volver a la universidad, Suesin tardó otros 3 meses en recuperarse del todo. Cuando la gente del dormitorio nos vio de la mano, no pudieron evitar burlarse. Te esforzabas mucho por explicar las cosas en aquel entonces. ¿Qué había que explicar? Lo que ves es lo que hay. Bueno, no me esforzaré más. En fin, el resultado no fue diferente. 2 años después, al hacer las fotos de graduación en nuestro último año, aunque ya habíamos hecho muchas fotos de grupo, insistió en arrastrarme al mismo lugar donde la había fotografiado en secreto años atrás para tomar otra foto. La diferencia era que nuestras posiciones estaban invertidas, y esta vez era ella quien tomaba la foto secreta. En el reverso de la Polaroid escribió una frase: brisa de primavera, 10 metros, pero tú eras mejor. Fue como cruzar las brechas del tiempo y el largo río de los años. Una respuesta distante pero apasionada a ese amor tácito de hace muchos años. Carnot Cement Persistent. Después de las fotos de graduación, comenzamos oficialmente nuestras prácticas porque teníamos tantos años de experiencia de nuestra vida pasada. Tanto a Suesin como a mí nos confiaron tareas importantes al regresar a nuestras respectivas empresas. Les dije que la rutina de 9 a 5 siempre existirá de diferentes maneras. Las empresas de nuestras familias comenzaban a las 9:30, pero nuestros padres nos exigían que llegáramos a las 8. Somos una pareja de enamorados realmente desafortunada. El primer día del 22º aniversario de SUX, hizo un clima estupendo y ambos nos relajamos en el trabajo y fuimos a la oficina de asuntos civiles a obtener nuestro certificado de matrimonio. Realmente no pensé que Suesin fuera tan impaciente, pero no pude resistir su insistente súplica y cedí en tan solo unos días. Antes de obtener el certificado, no pude evitar burlarme de mí mismo. Me casé sin siquiera salir con nadie en mi vida pasada, y me caso después de solo haber salido una vez en esta vida, y es con la misma persona. Bastante monótono. Entonces Sueon se me arrastró a la cama y me dio una lección completa, preguntándome repetidamente: ¿sigue siendo monótono? No monótono. Es bastante bueno. Amor simple, felicidad simple. Al salir de la oficina de asuntos civiles, cada una llevaba un pequeño folleto rojo en la mano. Suesin me hizo darle ambos certificados de matrimonio para que los guardara con cuidado en su bolsillo. Susin tarareaba una canción mientras conducía, deteniéndose en un semáforo en rojo. ¿Recuerdas cuando dijiste antes que podíamos reiniciar nuestras vidas y tomar decisiones diferentes a las de nuestra vida anterior? La miré y dije tranquilamente: ¿qué? Arrepintiéndome de haber tomado la misma decisión, dije: no, solo estaba pensando. Aprovechó el momento antes del cambio de luz para besarme rápidamente en los labios. Tuvimos 2 hijos en nuestra vida anterior. Nos casamos 4 años antes en esta. ¿Qué tal tener otro? Yo, ¿qué clase de pensamiento es ese? Suesin estaba de muy buen humor. Mira qué buenos son nuestros genes. Sería un desperdicio no tener más. Yo, Su Shina, como jóvenes prometedores, debemos responder activamente al llamado de la nación. Yo, adelante, ten uno. No es que no podamos permitírnoslo. Susan, qué bien, te quiero. Mi cara se sonrojó. Giré la cabeza para mirar por la ventana, incapaz de reprimir la ligera curva ascendente de mis labios. Sí, yo también te quiero. Del pasado al presente y al futuro. Fine.